¿Qué tal, mis amigos? Buenos días. En un video más les saludo y quise hacer este video para comentar, platicar referente a una de las herramientas más importantes que tenemos en hoy día en el campo del diagnóstico, de la reparación, que es el multímetro, el que estamos viendo en pantalla. Este es un multímetro digital, eh, digamos, lo más utilizado por todos los que nos dedicamos a la reparación de diferentes tipos de aparatos, ya sean eléctricos, electrónicos, en fin, infinidad de aparatos. Este multímetro es en general el que usamos. Pero pues tenemos sus antecedentes. Anterior a este, pues venía el multímetro analógico, que es este. Y es analógico porque su función se basa en una aguja que sube y baja en diferentes graduaciones, en diferentes escalas. Aquí hay una escala, aquí hay otra. Y pues para hacerlo trabajar, pues basta nada más girar la perilla hacia la escala que queremos utilizar, ya sea en corriente continua para medir voltajes, para medir cantidad de corriente y resistencia presente en un elemento, en un circuito. Este multímetro pues actualmente se usa todavía para hacer algunas pruebas en cierto tipo de aparatos como transformadores, y de momento no se me viene otro a la mente, pero lo utilizamos para hacer pruebas con este tipo de multímetro. Pero en sí ya el que es más utilizado por su practicidad es este, que es el multímetro digital. Y con este pues podemos medir infinidad de cosas. Podemos medir lo que es una corriente alterna, una corriente continua, podemos medir continuidad, podemos medir resistencia presente en un circuito, podemos medir componentes como son diodos, capacitores, podemos medir también el amperaje o la cantidad de corriente que está circulando por un conductor aquí en esta escala. Podemos medir frecuencias y bueno, este multímetro pues trabaja con sus dos puntas, una positiva, la otra negativa, y son las que utilizamos para ponerlas en los componentes o en la corriente que queremos medir. Sí, cabe mencionar que para utilizar cualquier instrumento de medición, por sencillo que sea, es necesario contar con los conocimientos fundamentales de lo que es la electricidad y la electrónica, ya que si los usamos sin tener un conocimiento de esto, corremos el riesgo primeramente de que nos ocurra un accidente, nos dé un corto, un toque, una situación desagradable. Por ello, primeramente, antes de utilizar cualquier aparato de medida, es necesario tener los conocimientos fundamentales de la electricidad y la electrónica. Bueno, voy a explicar brevemente. Por ejemplo, aquí tenemos la escala. Esta es la escala donde medimos la corriente alterna. La corriente alterna es aquella que circula por nuestras viviendas, nuestras casas, y podemos medirla. Aquí tengo una clavija, yo lo voy a medir aquí a medida de, nada más como ejemplo. Vamos a introducir las puntas en la clavija y pues ahí, bueno, aquí estamos en la República Mexicana. Aquí la corriente es de 120 volts, 110, 120 es una digamos, una media
de corriente aquí en todo lo que es la República Mexicana. Aquí está midiendo 116, perdón. Ahí viene a la derecha en el recuadro el voltaje y viene la abreviatura AC, que es Alternate Current, corriente alterna. Bueno, pues ahí vemos, estamos midiendo la corriente. Este es un ejemplo, podemos medir cualquier instalación eléctrica que tengamos en nuestro domicilio. De igual manera, instalaciones de tipo industrial. Todo va a depender también del tipo de multímetro que tengamos. Hay algunos que soportan medidas muy altas, hay otros que nada más son medidas bajas, medidas domésticas. Pero bueno, este es una de las tantas aplicaciones que tiene el medir la corriente alterna. Vamos a seguir midiendo. Seguir midiendo aquí. Retiramos este. Ahora vamos a medir en la escala de corriente continua. Aquí cambiamos a la posición de corriente continua, que está señalizada aquí con la B, la rayita continua y los puntitos. Esa es la simbología oficial para la corriente continua, y con esta podemos medir infinidad de cosas. Podemos medir pilas. Yo voy a medir esta pila. Vamos a poner una punta y otra, y bueno, vemos que esta batería ya tiene 1.27 volts de direct current. Es corriente directa, corriente continua. Estas baterías pues son de 1.5. Eso quiere decir que pues ya está un poquito baja de corriente. Podemos medir otra de las tantas cosas. Esta es una batería interna de esas bocinas que están de moda. Traen este tipo de baterías que trabajan, almacenan aproximadamente 4 volts. Aquí viene la nomenclatura, aquí viene en esta orilla 3.7 volts cuando está cargada por completo. Esta batería tenía mucho guardada, no va a dar mucha corriente, de hecho no tiene .216, no llega ni a 1 volt, ni a medio volt de potencia. Pero bueno, ahí estamos midiendo la corriente almacenada en esta batería. Por acá tenemos otra pila, igual. Aquí vamos a medir un polo, es el negativo, el otro polo el positivo, y bueno, vemos que esta pila sí está completamente cargada, 1.5 volts, está nueva, es AAA. Y pues bueno, si yo invierto las puntas, ¿qué pasa? Va a dar la medida, pero nos va a indicar que la polaridad está opuesta, que es inversa. Aquí está. Aquí estamos viendo la polaridad correcta. Y si yo invierto y la punta positiva la pongo en el polo negativo de la pila y la punta negativa la pongo en el polo positivo, nos va a dar la misma medida, pero nos indica con un menos ahí a un lado del 1, si lo alcanzan a ver. Ese signo de menos nos dice que la polaridad la estamos midiendo de manera inversa. Si yo las pongo como deben de ir, ese signo de menos desaparece y nos da la medida correcta. Otro de sus tantos usos, podemos medir la continuidad que hay en un circuito. Por ejemplo, aquí tenemos un fusible.
Estos trabajan con un filamento interno y están diseñados para que cuando circule un determinado cantidad de corriente por un conductor, si se eleva de más, para que truene el filamento y ese corto o esa cantidad excesiva de corriente no llegue al circuito. Este fusible ya está fundido. Vamos a ver. Si yo uno las dos puntas, el multímetro me está indicando continuidad. Un fusible bueno, al momento de unir las puntas, aquí, no, efectivamente sí está bueno, está deteriorado el fusible, ya está viejo, pero todavía funciona. Eso es que el filamento interno todavía está entero. Este fusible de cristal, tenemos diferentes fusibles. Tenemos como este fusible que le decimos de muela, que es muy usado en la industria automotriz. También lo podemos medir en esta función, en la de continuidad. Vamos a ver si este está bueno. Este no. Este está quemado. Estamos uniendo las dos puntas y está quemado. Y sí, efectivamente, si observamos dentro del fusible se ve que en esta parte ya tuvo un chispazo y se quemó el filamento interno, por eso no nos da sonido el multímetro. Perdón, se me cayó el multímetro, pero aquí estamos. Debería de dar un sonido como esto. Y bueno, podemos usar infinidad de cosas en el medidor de continuidad. Tenemos otra escala en el multímetro, la escala de resistencia, que es esa herradura que vemos ahí, que es la abreviación de la letra omega, ¿sí? Y en esta vamos a medir la resistencia que está presente en un circuito o en un componente eléctrico. Esto viene determinado pues ya muchos años atrás, desde que su descubridor, el inventor, este físico, creo que era inglés, George Ohm, por allá en la década en 1900, 1920, 1930, hizo grandes descubrimientos y pues a él se le atribuye esta unidad de medida, lo que es la resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí estamos midiendo este componente que precisamente es una resistencia y la medimos en base, aquí estamos viendo una medida que nos está dando, que viene tipificada por un código de colores que viene impreso, no sé si lo alcanzan a ver en este componente. Ese código de colores, cada franja tiene un valor en número y un valor en multiplicador, que en otra cápsula les comentaré con mucho gusto los valores que tiene cada color, cada franja y cómo se saca el valor de las resistencias, ¿verdad? Pero con esta escala del multímetro medimos eso, resistencias. Nos vamos a otra escala, que es el probador de diodos, una escala muy necesaria para los que nos dedicamos a reparar circuitos, a diagnosticar tarjetas electrónicas y circuitos. Con esta escala podemos medir transistores, podemos medir diodos, podemos medir fusibles, infinidad de cosas. Aquí tenemos un diodo con sus dos polaridades, ánodo, cátodo, y pues básicamente igual, las puntas del multímetro
La negativa pues va donde tiene la franja blanca el diodo, siempre se miden así los diodos. Y la roja a la parte del componente que no tiene franja. Ahí nos está dando una medida de .572. Si yo invierto la polaridad, este diodo no me debe de dar medida. Si me diera medida, quiere decir que este diodo está mal. De igual manera vamos a explicar el funcionamiento de estos componentes en otro video más largo. Por ejemplo, estamos viendo que este diodo aquí está dañado, me está dando polaridad por los dos lados. Quiere decir que este diodo está abierto, está fugando. Este diodo está en mal estado, porque un diodo es como digamos una compuerta que permite que pase la electricidad de la franja hacia adentro, pero no permite que regrese. Y este diodo pues ya está averiado. Podemos medir también otro tipo de componente, un diodo, también es un diodo, pero es emisor de luz, comúnmente LED. Estos tienen también una polaridad para medir. Y en el probador de diodos, aquí en la escala de diodos, podemos medirlo exactamente. No sé si se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver. La luz que emite este LED está muy pequeño, pero nos da un pequeño destello de color blanco. No se alcanza a percibir, pero bueno, esta es otra de las aplicaciones que podemos medir en el probador de diodos, que es la flechita con una como letra T volteada. En esta otra escala medimos capacitores, la capacitancia, que es otra medida de otro componente electrónico, que son estos. Por ejemplo, estos son capacitores, o condensadores de tipo electrolítico. Tenemos diferentes tipos de capacitores, de tantalio, cerámicos, de poliéster. Pero bueno, aquí tengo este tipo que es electrolítico, el cual tiene una polaridad. Esta de la franja es el negativo, este es el positivo, y estos se miden y nos debe dar un valor aproximado a esto, a 220 microfaradios. Esa es la unidad de medida de los capacitores, los faradios. Es microfaradio, puede ver nanofaradios, milifaradios, etcétera. Pero vamos a medir a ver qué medida nos da. Perdón, por aquí el multímetro. Ahí estamos. De repente es difícil grabar y acomodar la cámara, pero bueno, una disculpa, amigos. Aquí medimos. Vamos a poner las dos puntas. Me voy a ayudar con unos caimanes, con unas puntas de gancho que le vamos a poner al capacitor. Aquí la estoy poniendo, y estas puntas las voy a poner al multímetro a ver qué medida nos da. Aquí están puestas, nos está dando un valor de 202 microfaradios. Vamos a ver qué medida nos decía, que circulaba por este es de una capacidad de 220, no sé si alcancen a ver, 220 microfaradios, ¿sí? 220 microfaradios, y este trabaja a un voltaje máximo de 160 voltios. Aquí está, 160.
por 220 microfaradios. Y nos está dando una medida de 202, 203, lo cual quiere decir que este capacitor pues ya está desvalorizado, ya su valor en capacitancia, digamos la capacitancia es la capacidad de almacenamiento, de almacenar una carga internamente entre las placas que tiene este componente. Perdón. Entonces ya estamos viendo que ya no tiene la capacidad que viene aquí en la nomenclatura, por lo cual pues ya es un capacitor que ya está desvalorizado. Cuando medimos y nos da esa medida hay que cambiarlo, porque nos genera problemas en las tarjetas electrónicas. Y bueno amigos, aquí tenemos otra escala que es la que sigue, para medir la cantidad de corriente que hay que está circulando por un conductor. No lo voy a hacer de momento porque no tengo la pinza. Es un complemento que se le pone al multímetro, se conecta aquí abajo, y es una pinza una herradura con la cual se abraza prácticamente un cable por encima, y ahí nos dice la cantidad de corriente que está circulando por ese componente. Entonces no lo vamos a medir, igual la frecuencia no la vamos a medir, porque no tenemos un elemento que nos esté dando una frecuencia. Eso lo utilizamos, por ejemplo, para medir los circuitos de los televisores, los circuitos de los transmisores de infrarrojos, los controles remotos de los vehículos, de las televisiones, emiten una señal en hercios, y con esta medida podemos medir si el cristal que está oscilando nos está dando la medida en hertz correcta en esa escala. Y bueno, ya para terminar, una última medida, algo muy común. Vamos a medir en la resistencia, vamos a medir un componente muy utilizado por todos, esta bocina, una bocina común y corriente, la cual en la parte de atrás nos dice, vamos a voltearla, nos dice que es una bocina que tiene una bobina interna, aquí está, la cual trabaja, está un poco sucio, pero trabaja a 8 ohmios, a 8 ohms. Es la bobina interna que tiene esta bocina. Vamos a medirla de la misma manera.